Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestras clases abiertas, que ya se han vuelto tradición. Ya vamos en la 10ª semana. Como habrán visto quienes asisten a nuestras charlas todas las semanas, pues vamos variando no solo los temas, sino la comunidad de personas que vienen a dar las clases. Entonces, pues me alegra mucho saludarlos de nuevo. Mi nombre es Patricia Salamea, soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades y estoy aquí hoy para presentar a nuestro profesor de hoy, Diego López, quien es egresado de nuestra facultad de dos programas, del programa de literatura y del programa de historia del arte. Actualmente trabaja en la curaduría del Museo Colonial en Bogotá. De manera que pues quisimos invitarlo a que nos contara sobre algunos de sus temas de investigación. Como siempre, pues el chat está abierto para preguntas. Ya le voy a dar la palabra a Diego, quien va a hablar hoy sobre el jardín de los Finzi Contini, pensando justamente en el confinamiento, en la memoria y la Shoah. Muchas gracias, Diego, por haber aceptado esta invitación. Gracias por estar acá. Sin duda, pues estamos aquí todos muy interesados, listos para oírte. Gracias. Ujú. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Voy a compartir una presentación que hice para esta clase. Pues antes que nada, de verdad, pues muchas gracias a la facultad por abrir el espacio, a Luis por estar tan pendiente de todos estos temas tecnológicos y pues como Patricia les comentó, el nombre de esta charla pues viene de una novela escrita por Giorgio Vasari, que es un novelista italiano de la segunda mitad del siglo XX. Él fue muy famoso porque fue de los primeros autores en sentarse a escribir lo que fue la posguerra en Italia, después de todo lo que fue el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar con la presentación, sí les quiero contar un poco. Esta novela, pues, es de mis favoritas. La primera vez que la leí fue hace 10 años. Acá está mi libro subrayado y marcado y demás. Fue para una tarea al colegio. Pues estudié en un colegio italiano acá en Bogotá y en las vacaciones de mitad de año, que eran nuestras vacaciones largas, nos dejaban la tarea de siempre leer un libro, y este fue el que me lo leí en el 2010, y esta es la sexta, séptima vez que lo releo, y sinceramente todas las veces encuentro muchísima información, hay muchos datos que nos pueden ayudar, como a entender muchos procesos de lo que es la memoria, la literatura, y que si bien hace parte como de un grupo muy específico, que son las comunidades judías, que fueron las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, también yo creo que tiene mucho para enseñarnos en diversos contextos de países o comunidades que están buscando em, el tema de la memoria histórica. Bueno, la primera palabra grandota es confinamiento, ya lo vamos a ir explorando a medida que pase la charla, qué tipo de confinamiento es, porque los personajes van a estar encerrados en muchas murallas, para decirlo así. La memoria, que es una palabrota también bastante complicada y que tiene muchos matices y se puede tomar desde muchas perspectivas. Y la segunda es la Shoah, que es, ya les voy a contar qué es, pero es una palabra muy específica para definir el holocausto. No es lo mismo, pero ya vamos a entrar en eso. Antes de entrar, sí quiero contarles qué es un poco esta novela. La novela de los Finzi Contini, El Jardín, se inscribe en un ciclo de 6 novelas que escribe Giorgio Vasari desde el 56 hasta el 72, que relatan la historia de la comunidad hebraica en la ciudad de Ferrara. Ferrara es una pequeña ciudad en el centro de Italia, no tendrá más de 150.000 habitantes, es como un poco el tamaño de Popayán, y desde 1956 hasta el 72, entonces, pues Giorgio Vasari nos ofrece toda una serie de narrativas de los personajes que viven lo que es pues todo en la Segunda Guerra Mundial. La primera novela es esta acá, que se llama Cinco historias ferraresas. Él tiene un nombre muy bonito y es dentro de las murallas. La ciudad de Ferrara todavía conserva sus murallas renacentistas y se centra en diferentes personajes, casi todos de clase baja, que cuentan su historia en lo que fue los años anteriores a la guerra y después de la guerra.
uno de los cuentos, pues capítulos más interesantes de esta novela es, se, se ambienta en 1943-44 y es el testimonio, o pues es un testimonio ficcional del único sobreviviente judío de la ciudad de Ferrara que llega otra vez a Ferrara y empieza a hacerle reclamos a la ciudad por el abandono y por la alianza que permitió pues el masacre y el genocidio de este pueblo. Después viene Los Anteojos de Oro. Esta novela es súper interesante porque tiene un personaje abiertamente homosexual, em, un médico. Después voy a hablarles un poco porque se relaciona mucho con la novela que vamos a analizar. Después viene El Jardín de los Finzi Contini, tal vez la novela más reconocida de este ciclo narrativo. Después viene Detrás de la Puerta, que tiene la particularidad que comparte el protagonista narrador es el mismo de la novela de El Jardín de los Finzi Contini, solo que esta está ambientada en los últimos años del colegio de este narrador protagonista del cual nunca sabemos el nombre. Finalmente viene La Garza, que es una novela que se ambienta en 1944-45 y que relata la historia de un terrateniente que tiene que sufrir todos los cambios que va a traer él después de la guerra. El protagonista se va a suicidar hacia el final y pues se ha leído de muchas formas el tema del suicidio. Y finalmente El olor de la paja, que es también otra recopilación de diferentes historias de todo este ambiente que es el después de la guerra. Las novelas tienen la particularidad que van a contar la historia de la comunidad hebraica en Italia desde 1870, que es el año de la unificación, o pues el año oficial en el que Italia se une y nace como país, hasta 1944. ¿M? Esto es un dato que no tenemos que dejar pasar por alto porque gran parte de la crítica que ha analizado estas novelas, este ciclo de novelas, siempre ha señalado que lo que hay acá es el drama de la comunidad hebraica en Italia. ¿Por qué el drama? Porque a diferencia de lo que pasó en Alemania con los procesos de reunificación, cuando Italia se une como país, se abre la posibilidad de que los judíos que habían estado muy excluidos en las diferentes ciudades-estado italianas, por fin hagan parte de la sociedad. ¿M? Esto es un dato que no podemos dejar pasar por alto, porque en la novela que vamos a analizar va a cobrar mucho sentido. Y entonces, esto va a llevar que con el auge del fascismo, muchos miembros de la comunidad hebraica se inscriban al partido fascista y apoyen el auge del fascismo y el alzamiento de Mussolini como este primer ministro plenipotenciario. Y entonces, esta historia entonces al final va a terminar de una manera trágica y nos va a llevar a varias preguntas que se tiene que hacer esta comunidad frente a la historia que está pasando. Eh, bueno, acá les dejo una vista aérea de la ciudad de Ferrara, es muy pequeña, acá están las murallas que rodean la ciudad y pues ha sido toda, o la crítica siempre se ha fijado o ha intentado analizar em, toda esta relación que hay entre los espacios abiertos y cerrados en las diferentes novelas. Si bien es una novela un poco urbana o son novelas que pueden determinarse urbanas, sigue siendo novelas que están constantemente encerradas y delimitadas, sea geográficamente o urbanísticamente, por las murallas, también social y políticamente, porque los personajes vienen de determinados círculos. ¿M? Entonces siempre hay un tema con el encierro, como una realidad que está ahí. Y bueno, a unos aspectos generales, pues es El Jardín de los Finzi Contini es una novela que se ambienta en el año 38 y 39, que es el momento en que inician a ejecutarse las leyes raciales, y pues obviamente 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y es el narrador protagonista que nos cuenta su historia de vida durante ese año. No nos va a contar todos los detalles, sino nos va a contar su relación con la familia Finzi Contini, especialmente con Nicole, que es la protagonista de la novela, un poco la antagonista, la verdad, la crítica, la he leído de muchas maneras y nunca he tenido una opinión como bastante positiva. Yo creo que es un personaje que vale mucho em, la pena analizar. La novela, pues como a nivel narrativo general, se divide en un prólogo muy interesante que vamos a analizar porque se establece toda una relación y una comparación entre la Segunda Guerra Mundial, ¿m?
y la narrativa o cómo se ha contado la historia del pueblo etrusco. Ya pues vamos a entrar un poco en profundidad a esos detalles. Después vienen 4 partes que pues se dividen en varios capítulos y finalmente un epílogo. La novela no es muy larga, son 280, 290 páginas, es bastante corta, pero todos los capítulos, todas las páginas constantemente tienen referencias muy interesantes. Bueno, como les comentaba, la primera parte que vamos a analizar es el término Shoah, que es una palabra en hebreo y que tiene muchos detalles particulares. ¿Cómo se podría traducir en español? Es la catástrofe. Porque no se le dice, como nosotros lo conocemos popularmente en Occidente, como el genocidio, el holocausto, porque, y eso ha sido un tema de reflexión de varios críticos que se han metido de lleno al tema de la Shoah, porque si nosotros hablamos de genocidio, de holocausto y demás, caeríamos en la trampa de pensar la Segunda Guerra Mundial y pues lo que fue toda la masacre del pueblo judío eh, bajo esta lógica de las razas. ¿M? Cuando lo que esto fue una catástrofe que no solamente afectó a las comunidades judías, las afectó en gran mayoría, sí, pero también hay todos unos otros que vivieron en esos campos de concentración y que pues todavía falta por contar esa historia, ¿no? De pues, las comunidades islámicas, de la población LGTBI y demás, ¿no? Que eso también es una catástrofe. ¿M? Y la particularidad de este término es que es un término que también ha tenido unas asociaciones políticas. Desde 1951 fue acuñado por el Estado de Israel para definir toda esta situación de los años 30 y 40 que tienen que ver con la comunidad judía. Y como les estaba comentando, siempre ha sido como una forma o siempre ha estado este debate de, bueno, ¿por qué decirle a esto Shoah y no genocidio, holocausto y demás? Porque siempre ha estado esta lucha de, pues, la palabra de la víctima y la palabra, pues, del opresor, en este caso el lenguaje nazista, que pone muchas cosas en juego, ¿no? Que determina también cómo vamos a contar esta memoria. ¿M? Y pues lo que ha pasado es que a partir de 1985, especialmente con una película documental que se llamó Shoah, fue un término que se empezó a popularizar, que también ha llevado muchos debates, porque no siempre lo entendemos y acá pues esto siempre es una aclaración, ¿no? Acá siempre va a haber un filtro cultural que es pues que esto es una historia o es una palabra y todo el campo semántico que asocia, pues que va a estar relacionado con la cultura hebrea, una cultura pues que nosotros no conocemos mucho, si bien pues la sociedad occidental en gran parte tiene una herencia judía muy interesante. Uno de los autores que realiza una reflexión muy interesante sobre ese tema es Jean-Luc Nancy, que es un filósofo que ha escrito sobre varios temas, y él en un librito muy pequeño, la verdad, que se llama La representación prohibida, hace una definición sobre la Shoah. Este es un texto que yo los invito mucho a leer porque él cuando habla de la representación prohibida, habla de los campos de concentración y lo que significó visualmente eso, en el sentido que la propaganda nazi tuvo toda una lógica que se materializó en los campos de concentración y que han puesto pues grandes preguntas sobre el tema de la memoria y sobre cómo podemos contar esta historia o incluso si es incluso viable pensar si se puede contar, ¿no? Y son todos estos dilemas éticos que siempre ha existido o que yo creo que existen mucho em, entre la relación narración, ficción, historia y memoria, y es hasta qué punto uno puede contar estos traumas, hasta qué punto la memoria sí vale la pena contarla, ¿no? Que yo creo que son las preguntas éticas que nos tenemos que hacer. Entonces acá Jean-Luc Nancy dice que la Shoah es como un soplo, y a mí me gusta mucho esta definición, que se las voy a leer para que la tengamos en cuenta con lo que es esta novela. Es preciso, entonces, oír la Shoah, todo ese enorme murmullo confuso y distinguible a la vez, no, en principio, como una masa de palabras sobre, al servicio de la memoria y la conciencia despierta, sino como un soplo que en verdad no habla, un soplo posterior a la palabra y anterior a otra, Shoah o la inmovilización del tiempo presente. Esta cita pues se enmarca en toda esta reflexión, pero yo creo que nos ayuda mucho a entender la novela que vamos a analizar o que vamos a comentar de manera rápida, porque lo que es la novela es intentar que el pasado se vuelva un presente. Ya vamos a hablar de eso porque
es una novela que es muy consciente de los juegos temporales que está haciendo. ¿Mm? Entonces es por medio de la narración y uno como lector entra a esa lógica cada vez que uno lee la novela, cada vez que uno lee esa historia, cada vez que uno lee a los personajes, está permitiendo que ellos vivan, está permitiendo que el pasado se vuelva un presente estático en esas páginas. ¿Mm? Y que de todas maneras ahí está el compromiso con la memoria. Esa historia presente está ahí en el libro y debemos sabernos relacionar con ellas. ¿Mm? Y acá ya empiezo a hablar de la novela y el prólogo es muy bonito. El prólogo es en el año 57, ya han pasado sus buenos años, o ya vamos algunos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente es el protagonista narrador, que como les comenté anteriormente, no sabemos cómo se llama, que está haciendo un paseo a las afueras de Roma, un domingo con unos amigos, y de un momento a otro, mientras este grupo de personas decide, pues está en camino de regreso a Roma, deciden desviarse y van a terminar en la ciudad de Cerveteri, que es una ciudad cerca a Roma, que tiene una historia muy particular y es que pues es de origen etrusco. Los etruscos son un pueblo bastante misterioso que todavía se sigue investigando, antecesores de lo que va a ser todo este cultura latina, tuvieron una gran influencia y van a dejar todos unos testimonios arqueológicos muy interesantes. Y ellos justamente van a ir a lo que es la necrópolis de Banditacha, que son todas estas tumbas, estas ciudades de los muertos. Y acá empieza el tema del tiempo que se mezcla. Esta es una imagen de cómo se ve la necrópolis en general y lo primero que los dice el narrador protagonista es que se veían como los búnkers alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una civilización que está distante 3.000, 4.000 años, de un momento a otro se puedo leerlas, sino por el recuerdo que yo tengo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Eh, Después van a entrar a una de las tumbas, que yo creo que es una invención, la verdad, no soy un gran experto sobre los etruscos, pero van a contar o la van a escribir un poco y posiblemente se ve como estas tumbas. La tumba de los relieves, que es una de las tumbas más famosas, y que lo que pasa es que durante el siglo séptimo, sexto, la civilización etrusca va a pasar por un periodo orientalizante en el cual va a haber una influencia pues de Oriente y de los lujos que venían de Oriente, pero también va a haber toda una idea de que por medio en las tumbas voy a poder demostrar esa riqueza que yo tuve en vida. Entonces lo que ustedes están viendo acá es básicamente cómo se vería una casa etrusca, pintada con relieves y demás. Entonces, por ejemplo, pues esto es lo que a mí me gusta mucho, las ánforas, ¿no? Es la vida, el presente, que se vuelve quieto en esas tumbas. ¿Mm? ¿Y por qué empieza con los etruscos una novela sobre la comunidad hebrea? Porque se hace una comparación y es el pueblo judío es tan antiguo como los etruscos, pero a diferencia de los etruscos, sigue vivo, así lo hayan intentado asesinar. ¿Mm? No es gratuita esta comparación. Justamente acá empieza esa conciencia y es que el narrador todo el tiempo nos está diciendo que esta novela es como una voluntad que él tiene desde hace tiempo. Las traducciones que están viendo de, de los fragmentos de la novela es mío, pero pues el jardín está traducido por Acantilado, tiene una buena traducción, entonces pues si están interesados en leerlas en español. Desde hace muchos años deseaba escribir sobre los fins y contini, sobre Nicole y Alberto, del profesor hermano y de la señora Olga y de todos aquellos como yo frecuentaron la casa de la vía Hércole Primo de este a Ferrara antes de que estallase la última guerra. Pero la voluntad, el impulso de hacerlo, la tuve solamente un año atrás, un domingo de abril del 57. Esto es la página 11, o sea, es el inicio de la novela, y estas referencias temporales son los que nos van a permitir tener una idea de que la novela tiene un compromiso con la realidad, o sea, que es básicamente un pequeño fragmento, porque tanto la novela como el prólogo como el epílogo van a jugar con estas fechas. Entonces nosotros sabemos que es una novela que se escribe en el 57 y que es un impulso por contar una historia. Entonces, esto se va a ir desarrollando a medida que pase la novela. El narrador es un narrador subjetivo, ¿sí? Porque después nos enteramos, es un muchacho de 20 años, 21 años, va a contar una historia muy mediada por sus emociones,
en las que hay muchas cosas que nosotros jamás vamos a saber qué pasa, pero que siempre están ligadas a la memoria. Es esta voluntad, el impulso. Esto es muy bonito, como yo creo que lo escribió Asani, como lo escribió el narrador, perdón, y es que la memoria o contar ese trauma es un impulso. ¿Mm? Y ahora vamos a la segunda cita de esta sección sobre esa conciencia de la escritura, que es el epílogo. ¿Mm? En el último párrafo de la novela hay una cita muy interesante, ya se las voy a explicar, vamos primero a leer. Estas no eran más que las habituales palabras de engaño y desesperación. Lo sé que solamente un verdadero beso podría haber impedido. Deben ser estas, no otras, las que el corazón y lo poco que ha sabido recordar sellen. ¿Qué va a pasar acá? Esto no es una referencia para nosotros hispanoparlantes de la cultura hispana, perdón, que nos quede muy clara. Esta cita en italiano, esa última frase, hace referencia a la novela fundacional italiana, que son Los Esposos Prometidos, que es una novela histórica Manzoni, y ahí lo que justamente nos dice es que esta es una historia subjetiva, ¿sí? Porque el corazón o lo que se ha escrito viene a partir del recuerdo que se hace del corazón, que es un recuerdo parcial. ¿Sí? El corazón no puede saber todo, no lo recuerda todo. ¿Sí? Solamente recuerda aquello que le ha tocado, y esto es muy bonito, porque es volver a sentir en el corazón. O sea, lo que la novela nos propone es volver a sentir esas sensaciones que el protagonista ha tenido con esta familia muy particular. Por eso les digo que esta novela es muy autoconsciente. ¿Sí? En varias partes del escrito, pues ya en otros capítulos, constantemente el narrador nos va a estar diciendo eso, como esto yo lo hice así, pero lo pienso así, o el corazón me traiciona, o la memoria me falla, ¿no? Y esto nos deja muy claro que es una novela que sabe dónde está parada, ¿no? Que sabe qué quiere hacer con la escritura que está mostrando. Eh, yo no estoy viendo si hay alguna pregunta o algo. Lucho, si hay alguna pregunta y demás, me avisas, por favor. Listo, Diego, vamos bien, no hay problema. Listo. Qué pena el ruido, pero ustedes saben que en Bogotá están haciendo conciertos de mariachis y hoy fue el turno al lado de mi casa. Bueno, y entonces acá lo que nos pasa es que hay un deber con la historia. Y es una historia que siempre va a estar en juego. Y esto es algo que va a estar ahí, como destellando en la novela, que de alguna u otra manera, a medida que pasa la narración, el narrador protagonista siempre nos está indicando que si bien es una historia que se está escribiendo desde lo que recuerda el corazón, que acordémonos es parcial, es subjetivo, es un deber que se tiene que hacer contarlo. Y acá también hay 4 tipos de historia que van a estar en juego. La primera o el primer paratexto que tenemos, o esta primera referencia a esas historias que tenemos que contar, son unas cartas que escribe el poeta Giosuè Carducci. Él es uno de los poetas más importantes de lo que va a ser este periodo de unificación italiano. Va a ser una persona muy crítica de la situación política, pero al mismo tiempo es una de las figuras que conforman el canon de la literatura moderna italiana. Entonces, que la familia judía de los Finzi Contini tenga estas cartas es una forma de señalar que ellos hacen parte de esa comunidad italiana que se formó después de 1870. El tema es que son cartas que nunca sabemos qué tienen por dentro, nunca conocemos el contenido, pero que constantemente están referenciándolas. En la primera parte, en el capítulo 3, el profesor de italiano, de literatura, del colegio del protagonista, nos va a dar la primera pista, y es que pues son unas cartas inéditas, ¿no? Son unas cartas de amor del poeta a la abuela de los protagonistas. Bueno, nos está dando unas pistas de que son unas cartas muy curiosas y que las quiere editar y demás. Pero es otra vez relacionada a la figura del poeta como representante de un canon literario. Después, en el capítulo 4 de la parte segunda, que es cuando ya están entrando a la cancha de tenis y al jardín y demás, el papá de los protagonistas, el profesor hermano, le vuelve a decir al protagonista como, yo te ofrezco estas cartas están ahí, tómalas,
míralas. Puedes hacer una tesis de pregrado sobre eso. Como decir, son objetos que vale la pena analizar porque hacen parte de una historia que todavía no se ha contado. Después, en el capítulo sexto, la parte tercera, el protagonista ya por fin ha entrado a la casa, está trabajando en su tesis en la biblioteca de la casa, y el profesor, hermano, le muestra por fin estas cartas. Entonces ahí nos enteramos que las guarda con un gran tesoro, que en estas cartas está haciendo el poeta una crítica al contexto de la época, a lo que se ha llamado en la historiografía política italiana como la crisis de la derecha histórica, que pues es un periodo un poco problemático en el sistema político italiano. Y entonces nos tenemos cuenta que la figura de Carducci tiene un presente, porque como este poeta critica la sociedad italiana a finales del siglo XIX, la situación política, lo mismo se puede hacer en la actualidad por medio de estas cartas, criticando lo que es todo el tema del fascismo. Después hay una referencia muy cortica pero muy interesante, y es que antes de que nuestro protagonista se escoja por un camino literario, él tiene una como duda sobre qué hacer su tesis, si lo hace entre literatura o historia del arte. Pues yo estudié literatura e historia del arte, y la verdad es una de esas cosas que a mí me gusta de la novela, poderme identificar con el protagonista. Entiendo los dilemas de él para escoger una sobre la otra, pero bueno. Y él quiere hacer su tesis de pintura sobre la escuela de pintura ferraresa del siglo XVI y XVII, que vuelve y juega en lo que es la pintura italiana del Renacimiento, pues es una forma de inscribir un canon nacional, ¿no? Que se construyó en el siglo XIX para defender una identidad política, una identidad nacional, ¿no? Es muy bonita esta frase que tiene uno de estos grandes ideólogos de lo que es la unificación italiana, que es como hecha Italia, pues falta ser los italianos, que yo creo que es una frase que también se puede aplicar a toda la historia política de los países latinoamericanos durante el siglo XIX. Pues hechos estas repúblicas latinoamericanas, falta ser a sus habitantes. Hecha Colombia, falta ser los colombianos, ¿no? Y entonces hay que crear un canon artístico. Y él se fija entonces en estos pintores, ahí hay toda una referencia que es un poco como culta, en el sentido que hace referencia a todos estos personajes que un poco inventaron el Renacimiento y el Barroco en Italia, como Roberto Longhi, que es un profesor que investigó mucho sobre Caravaggio y demás. Y entonces hay siempre toda esta discusión de cómo lo va a hacer, de si lo hace sobre estos pintores o no. Lo interesante es que a medida que hablan de estas tesis que se van a hacer o no se van a hacer, se nos filtra la realidad política, porque el protagonista nos dice, pues es que las universidades se están llenando de profesores fascistas. El tema de las leyes raciales, no sé si vaya a poder presentar una tesis. Entonces, esto es una cosa que me parece muy interesante de la novela, y es que si bien la novela intenta que el contexto político no sea el protagonista, de alguna manera u otra, siempre entra, siempre está filtrándose, siempre estamos conscientes de que esta normalidad que están intentando llevar los protagonistas es una normalidad de mentiras, que yo creo que acá nos podemos conectar mucho, y es entender que esta normalidad que nosotros estamos viviendo en medio de una pandemia no es tan normalidad, que hay días que todos nos podemos levantar hecho, que no podemos dormir con tranquilidad por las noches, por semanas muy como todas estas dudas sobre todos estos encerramientos o sobre estas normalidades que creemos que son normales, pero no lo son, pues también nos ayudan, las podemos comprender con ejercicios comparativos de diferentes situaciones. Después viene el tema de los opúsculos venecianos y la historia patria. Esto es muy bonito. Me hubiera gustado ponerles la cita, pero creo que por tiempo no podríamos. Y es una escena muy bonita en la cual el profesor hermano le dice al protagonista que él quiere dejarle una herencia. Y es una historia que él está escribiendo, pero es una historia patria de Ferrara, de Venecia y de la comunidad hebraica en Italia. Entonces acá nos damos cuenta que hay muchas pequeñas patrias que tienen que ser narradas en la memoria, ¿no? Que yo creo que pues eso es un tema que también acá en la literatura latinoamericana podríamos explorar mucho, cómo muchas veces no se cuenta es la nación, sino pequeñas tierras, pequeñas patrias que están en nuestros corazones y tienen siempre una relación subjetiva. Cuando él hace referencia a los opúsculos venecianos,
él hace referencia a que el profesor Hermano en su juventud transcribió las lápidas, transcribió los textos que están en las lápidas del cementerio judío de Venecia en el Lido, y él las tiene que traducir, y esa es la historia patria. Entonces, una historia que se está construyendo o que tiene como fuente primaria las tumbas. ¿Sí? No son documentos vivos, digámoslo así, sino son documentos que están ligados desde su misma concepción a lo muerto, a lo que es algo muerto, a lo algo que ya está enterrado, a lo que es el pasado. Después viene, qué pena, después viene una referencia muy interesante, de verdad, yo creo que esto ha dado para que la crítica se rompa la cabeza para investigar quién es esta Sara Enríquez Avigdor. ¿Mm? Lo que nos va a contar el narrador protagonista es que supuestamente es una poetisa judía que vivía en el gueto de Venecia y que en el siglo XVI logró tener unas tertulias que reunieron a toda una intelectualidad judía, pero que por la crítica ha quedado olvidada y rezagada. ¿Mm? Entonces él le dice, esto es todo un trabajo que se tiene que hacer, el rescate de la identidad de esta mujer como poetisa culta, como una figura clave en el panorama cultural de Venecia. Después nos enteramos que el profesor considera o cree que ellos, por parte de su esposa, descienden de esta poetisa. ¿Cuál es la referencia acá? Pues el apellido Enríquez, lo que nos habla es de otra diáspora que la comunidad hebrea sufrió en el siglo XV, a finales del siglo XV, principios del XVI, que fue todo el tema de la expulsión de los hebreos, de las comunidades hebraicas de España y Portugal. ¿Mm? Y entonces acá es muy interesante porque toda esta familia veneciana que tienen Nicole y Alberto, que son los hijos o los representantes de la familia Finzi Contini, siempre hay detrás esta historia de un exilio. ¿Mm? Siempre está estas referencias, y ya vamos a entrar a este tema de los dialectos familiares en los cuales el español se filtra ahí. ¿Mm? Y eso también nos va a decir que incluso esta idea de una comunidad judía única no existe, que dentro también hay una serie de divisiones. Y justamente el profesor le propone el deber del historiador a nuestro narrador protagonista, que es una cita muy interesante. En el fondo, ¿qué es lo que debe hacer un excelente historiador? Proponerse, sí, como ideal, el logro de la verdad, pero sin perder en el camino y en todo caso el sentido de la oportunidad y de la justicia. ¿No estaba de acuerdo? Lo que nos entonces dice ahí es que cuando el profesor Hermano le muestra a nuestro protagonista narrador en sus intentos de historia patria, él debe saber cómo contar esa historia, ¿no? El sentido de justicia, que yo creo que también es lo que un poco está detrás de esta novela, o sea, yo creo que acá este texto, esta pequeña cita, nos ayuda a entender por qué en cierta medida esta novela sí es una novela histórica, sí tiene un compromiso con contar una historia, ¿sí? Porque va a hacerle justicia a una comunidad y a una familia, y la oportunidad que se nos vuelve a relacionar con esta cita del prólogo en la cual el protagonista nos habla de este impulso que lo lleva a contar la historia, la oportunidad, ese momento justo que nos va a permitir contar la historia. Esto es una cosa muy interesante, esta es una imagen del cementerio hebraico en Venecia. Los románticos del siglo XIX lo consideran uno de los lugares más hermosos de Venecia. Si la normalidad algún momento vuelva a nosotros y podemos hacer viajes internacionales, pues de pronto sea un sitio que debamos visitar. Y el cementerio de Venecia va a tener una presencia omnipotente ahí en la novela, porque en la parte tercera nos enteramos que el papá de Alberto y Nicole, el profesor Hermano, se va a casar o va a comprometerse con su esposa ahí. ¿Mm? La familia Finzi Contini está destinada a la muerte. No va a haber alguna manera de prolongarla en el tiempo. ¿Mm? Esto lo sabemos también en la primera parte de la novela, porque nos enteramos que el profesor Hermano y la señora Olga tienen otro hijo que va a morir muy joven, y que después sus dos hijos pues nunca van a tener una descendencia. Ya les voy a contar por qué. Pues en un caso van a ser exterminados pues por todo este fenómeno que es el nazismo y las leyes raciales. En el otro porque Alberto va a morir de una enfermedad bastante terrible y que tiene muchas relaciones con el presente.
Les voy a leer la cita porque pues, me parece que es una novela muy bonita, que vale la pena leerla por esa capacidad de componer imágenes que tiene. Aquellas eran tardes deliciosas. Qué paz, qué serenidad. Con la puerta frente a la laguna que se abría solamente para nosotros. Nos comprometimos justo ahí dentro, Olga y yo. Entonces, la novela va a empezar en una tumba, en esta necrópolis etrusca, va a seguir con la relación con la tumba. En esta parte no lo exploré mucho, pero la novela siempre inicia, la primera parte es una descripción de la tumba de los Finzi Contini en el cementerio hebraico de Ferrara, ¿no? Y entonces después nos enteramos que el padre y la madre se comprometen en un cementerio. Sí, el sitio más romántico de Europa para los románticos del siglo XIX, pero que nos va a señalar que la familia está condenada a la muerte. Y esto es otro subtexto que está ahí en la novela y es la tumba, ¿sí? Que va a cobrar sentido hacia el final de la novela, porque nos vamos a dar cuenta que la novela es una tumba. Ahí reposan los que no pudieron ser sepultados. ¿Mm? Ahora entramos a la tercera parte de esta presentación, que es el tema del confinamiento, y pues nos enfrentamos a lo que ya les habíamos dicho, lo que les había dicho en la primera parte del fascismo y el judaísmo. Y acá nos vamos a dar cuenta de estos matices que hay dentro de la misma comunidad judía para enfrentar el fascismo. La primera es una cita que viene del capítulo 5 de la parte tercera y dice así: mi padre, voluntario de guerra, en el 19 había tomado el carnet del facho. Acá el que está hablando es el protagonista y está contando un poco su historia familiar. Yo mismo había pertenecido hasta hace poco a las GUF. Las GUF son las Juventudes Universitarias Fascistas. Siempre fuimos gente muy normal. Nosotros, incluso bastantes banales en nuestra normalidad. Me parecía realmente absurdo que ahora, de un momento a otro, se nos pidiera a nosotros un comportamiento excepcional. ¿Mm? Acá hay una cosa que yo creo que cuando yo leí la novela por primera vez me chocó mucho, y se tiene que ver, como siempre nos han contado esta historia de la Segunda Guerra Mundial, y acá nos enteramos que al parecer la comunidad hebraica e italiana participó de lleno en los movimientos fascistas y en el auge del fascismo como movimiento de extrema derecha, que pues después va a llevar a todo este tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y acá viene una cosa también muy interesante. Siempre fuimos gente muy normal. ¿Por qué está este tema de la normalidad? Porque como les había comentado al principio, desde 1870, cuando pues Italia se inventa como país, se quitan estas leyes raciales, ¿no? Que no permitían a los judíos salir del gueto, y entonces se convierten en gente normal, como son italianos, ¿no? Eso es muy interesante. En todos estos estudios críticos que se hacen sobre Bazán y sobre esta novela, siempre se enfatiza una cosa muy bonita y es la identidad judía es una identidad del hogar, es privada, es doméstica. En el exterior somos italianos. Entonces ahí nos da un contraste muy interesante, de cómo pues la misma comunidad permitió, ¿sí?, ese auge de un partido que los va a condenar después. Acá, cuando al final de esta cita hace referencia al comportamiento excepcional, se debe a que en la parte tercera el protagonista va a conocer a otro personaje que se llama Giampiero Malnante, que es un comunista socialista de Milán, que les va a recriminar a la comunidad, pues, al protagonista y a Alberto, representantes de la comunidad judía, esa pasividad con la cual están asumiendo la situación. ¿Sí? Y esto también ha generado todas unas lecturas psicoanalíticas de, pues, cómo el protagonista es una representación de una comunidad que no sabe lidiar con el pasado, con el presente. Yo, pues, no me voy a ir por ese lado, sino creo señalarles esto, cómo la novela nos da una pista de que la comunidad hebrea participó de lleno, pues, en lo que fue el movimiento fascista hasta el 33, hasta el 38, que va a ser todo el tema em, de las leyes raciales. Después la segunda cita es del capítulo quinto, parte segunda. Acá ya estamos en el jardín, cuando ya los protagonistas entran por fin, ya les voy a contar por qué el jardín es tan importante. Eh, y acá ya están pues el protagonista y Nicole, que es su interés amoroso, y entonces empieza un pequeño interrogatorio en el cual quieren saber por qué la familia de los Finzi Contini dejó de ir a la sinagoga italiana para irse a una sinagoga propia. No hubo manera de hacerla confesar la verdad.
Yo sabía muy bien la razón por la cual en el 33 el profesor Hermano había pedido permiso para arreglar para sí mismo y su familia la sinagoga española. Fue el vergonzoso Infornata del Dechenale, vergonzosa y grotesca, para ser honestos. ¿Qué es la Infornata del Dechenale? Básicamente, en 1933, Benito Mussolini permite ya una total apertura del facho a las comunidades hebreas. Así que la cantidad de judíos que se inscribían al partido ese año es una cosa de locos. Tanto así que, por ejemplo, el 90% de la comunidad hebraica de Ferrara se inscribe al partido de Benito Mussolini. Y entonces acá nos damos cuenta de algo. En primer lugar, la familia Finzi Contini se opone a ese clima político. Si nosotros podemos pensar, bueno, pues dejaron de ir a una iglesia a otra iglesia, a un templo a otro templo, qué pena la palabra iglesia no tenía que haber utilizado, pues dejaron de ir a una sinagoga a otra, pues no. Como ya les había comentado antes, esa referencia a la sinagoga española no es gratuita. ¿Mm? Al ir o al retomar esa sinagoga española, se está retomando ese origen de la familia Finzi Contini como judíos emigrados, ¿sí? De España por las leyes antisemitas. Entonces, en cierto sentido, es una forma de también, al volver a esa sinagoga española, recordar esa primera expulsión que pesa sobre la historia familiar. Después nos enteramos que el protagonista ya está dando su opinión sobre lo que es esta situación histórica que está intentando narrar, vergonzosa y grotesca. ¿Mm? Acá, pues, es como deber decirlo, mucha crítica se ha dado contra la pared para saber si esto es una novela autobiográfica o no. Si ese narrador, que nunca sabemos cómo se llama, es Giorgio Bassani, pues Giorgio Bassani pues viene de la comunidad hebrea de Ferrara y él fue un antifascista bastante activo, se unió a la rebelión, pasó años en la cárcel, entonces siempre ha sido como este intento de descifrar si pues el narrador protagonista es Bassani, no lo es. Yo creo que no lo es, después si quieren hablamos un poco sobre el tema, pero sí me interesa señalar entonces pues esa conciencia que hay sobre lo que está pasando. Y acá nos viene este tema y es que aún esta idea de la comunidad judía como un ente, como una unidad, mm, tiene muchas fracciones dentro. ¿Mm? Hay muchas facciones, cada uno es diferente y son una cantidad de ritos que nosotros no conocemos. ¿Mm? En vez de darse tantos aires, habrían hecho mejor al no olvidar quiénes eran y de dónde venían. Es positivo para los hebreos, y acá me encanta estos guiones que nos hacen como este paréntesis, sefardíes y askenazíes, orientales y occidentales, tunecinos, berberiscos, yemenitas, hasta etíopes. Y en cualquier parte de la tierra, bajo cualquier cielo la historia los haya puesto, son y serán siempre hebreos. Esto se da en el capítulo 2 de la parte primera. Acá el papá del protagonista está siendo muy crítico a la familia Finzi Contini porque los acusa de aristócratas, de pequeños burgueses que no están comprometidos con la realidad política. Pero lo que me interesa es mucho esto, esta conciencia de todas unas comunidades que nosotros no conocemos y que dentro de la novela tampoco se exploran, solamente se explora el tema de la comunidad sefardía veneciana, pero que sí nos da a entender todo este tema de esas divisiones internas que nosotros incluso si queremos acercarnos de manera justa al tema de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema racial deberíamos conocer. ¿Mm? Y acá también esta referencia me gusta mucho, el de la historia, ¿no? Pues nosotros sabemos que pues después de la caída de Jerusalén por parte de los romanos, pues la comunidad judía va a ser dispersa a lo largo de la tierra y pues lo que va a ser a finales del siglo XIX y principios del XX va a haber todo un movimiento sionista de volver a fundar la Jerusalén bíblica para así que los judíos tengan su tierra. Se va a materializar después de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy interesante esta reflexión sobre la historia, no importa dónde la historia los haya puesto, ¿m? Para que ellos siempre sean conscientes que hay también dentro de estas separaciones un punto de unidad. Ya hacia el final de la novela, en el capítulo 9, nos damos cuenta que el protagonista jamás iba a ser o iba a entender a estos judíos particulares que son y Finzi Contini. Otra vez en boca del papá, el papá es bastante opuesto a que su hijo esté relacionado con esta familia, los critica mucho, también la figura paterna ha dado para todas unas lecturas
freudianas, psicoanalíticas de pues, la relación con el padre y demás, yo no las voy a explorar, pero me parece muy interesante la cita. También como familia, los Finzi Contini no eran ideales, no eran para nosotros. Estoy seguro, tarde o temprano, te hubieses encontrado mal casándote con una muchacha de aquel tipo. Sí, sí, sí. Siempre has sabido cuál es mi opinión. Es gente diferente, ni parecen Judín. Lo que se está, entonces acá el papá lo que nos dice es, bueno, hay un tema social. ¿M? Nosotros somos de la pequeña, pues, o de esta clase media, ellos son gente rica que se crea aristócratas. No podemos relacionarnos con eso. Entonces también a lo largo de la novela hay una exploración de un tema social muy interesante. Después que el papá judío como el protagonista no los califica dentro de esta figura de este grupo de judíos, de término palabra judío, que yo creo que también la novela reflexiona mucho, pero que se contrasta con esa primera cita que vimos de que esta comunidad hebrea, sin importar las diferencias, siempre son y serán hebreos, ¿no? Entonces es muy interesante hacia el final de la novela cómo el mismo protagonista se da cuenta que, o no sé si se da cuenta, pero sí hay todo un peso que lo distancia de ese lugar ideal que le permitió tener una cierta normalidad. ¿M? El problema de la lengua es muy interesante. A lo largo de la novela hay todas unas referencias al dialecto que me parece muy, muy bonito porque nos habla de unos espacios domésticos. ¿M? La primera referencia que tenemos al tema de la lengua es en el capítulo quinto de la primera parte. Les dejo pues la traducción ahí. La consideran su verdadera lengua, su particular, inconfundible y personal de formación del italiano. Hasta le dan un nombre propio, el Finzi Continico. ¿M? Entonces nos vamos a dar cuenta que a medida que pase la novela, los ambientes domésticos, familiares, van a tener este uso de la lengua como un símbolo de identidad, ¿sí? Y que en boca de la protagonista, Nicole, va a adquirir un sentido sobre aquello que se va a perder, porque es una lengua que va a morir con la familia, ¿sí? Es como volviendo a a la comparación con los etruscos, la lengua etrusca no se conoce mucho porque no hay muchas inscripciones y las pocas inscripciones que hay todavía ha sido muy difícil de descifrar ese idioma. Incluso el término etrusco es pues más que todo una lectura latina, el término que ellos utilizaban para su pueblo es racenea. Entonces, bueno, es lo mismo, es esa misma situación, es una lengua que no podemos conocer del todo, sino que vamos a descifrar o que conocemos por medio de esas pequeñas, por medio de esas pequeñas referencias. Ya en el tema del jardín, Nicole, cuando habla de las matas y de las flores, ella es una experta en botánica, habla con mucho amor de esas flores, de ese jardín. Esto es importante porque al inicio de la novela nosotros sabemos que el jardín ya no existe en la ciudad de Ferrara. Fue totalmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, los árboles fueron talados, incluso la casa, la Magna Domus, como así le llaman en la novela, eso está en ruinas. ¿M? Por eso les decía esta referencia que teníamos de Nancy al presente, cómo la Shoah también es volver el presente un tiempo quieto, ¿m? Inmovilizarlo. Lo mismo hace la novela, porque desde el principio nosotros sabemos que la familia va a morir, que la casa está en ruinas, que el jardín no existe, pero la novela intenta que esas cosas existan por lo menos en lo que dura la narración. Nicole tenía un afecto similar a aquel que mostraba Perotti. Perotti es el mayordomo de la casa y a todos los miembros de su familia. Me hablaba de aquellas humildes plantas domésticas con esa misma simplicidad de ánimo, con la misma paciencia y hablando en dialecto, ¿sí? Y esto es todo un tema que también que se ha dado cuenta la crítica cuando analiza el personaje de Nicole y el uso de la lengua, y es que la lengua nunca la vamos a conocer, nunca vamos a conocer ese dialecto particular, sino que solo vamos a conocer rastros que se utilizaban, ¿no? Para hablarse o referirse a un ser querido. ¿M? Pero nosotros como lectores sabemos que ese ser querido va a morir, que está destinado a la muerte. ¿M? Y acá es el tema del jardín. El tema del jardín es muy interesante. La novela, pues, se llama así. No es un jardín, la verdad, es un parque. Cuando leemos la novela nos damos cuenta que la Casa de los Finzi Contini es una finca en la mitad del centro histórico de Ferrara que tiene 10 hectáreas o más. Es una cosa gigante. Tienen hasta un canal para navegar un barquito. ¿M? Y en el jardín, que ha tenido una cantidad de lecturas, por ejemplo, obviamente el Jardín del Edén, ese lugar fuera del tiempo, que es ese intento que tienen los protagonistas, Alberto y Nicole y la familia, de reunir a una cantidad de jóvenes
para que vivan una normalidad. ¿Mm? La historia o la reunión es muy sencilla porque cuando empieza toda la narrativa, el protagonista, este narrador protagonista, es expulsado del círculo de tenis de la ciudad por hebreo, por judío. ¿M? Y entonces él empieza siempre a excluirse, empieza a perder los contactos con los amigos de infancia, deja de salir, deja de ir a la universidad, porque él es consciente de lo que va a pasar también. ¿M? Él es consciente de esas leyes raciales que pesan sobre él. Perdón. Y entonces, el jardín se convierte en un jardín del Edén. ¿Por qué? Porque es ese lugar fuera del tiempo que va a permitir una normalidad. Un gueto diferente, esto ha sido una lectura y a partir también un poco de esta cita que les pongo acá, y es que el jardín se convierte como en un encierro para esta comunidad judía, un encierro que les va a permitir sobrevivir, sí, pero un encierro, porque el jardín, como la ciudad, va a tener unas murallas. ¿M? Esta figura de la literatura occidental del locus amenus, ¿no? Este lugar ideal donde sucede el amor, el conocimiento, que son el autodescubrimiento del personaje, que son todas cosas que se narran en la novela. El lugar de la infancia, porque en la primera parte, el primer encuentro de Nicole y el protagonista, muy a la manera del primer encuentro entre Dante y Beatriz, sucede en la infancia, sucede de manera casual, pero lo que va a pasar es que en esa primera infancia el protagonista narrador jamás va a poder entrar al jardín. ¿Mm? Como que hay algo que se lo impide entrar. Es en la adultez que va a entrar, pero va a ser expulsado después. Obviamente, el lugar de la normalidad y el encuentro, y piensen esto, piensen que la novela se centra en personas de 20 años, 22 años, la más joven tendrá 17 años al momento de la narración, que intentan vivir una normalidad en medio de un clima político que a medida que pasa se va a mostrar cada vez más caótico. ¿M? Que nosotros como narradores, como lectores no ingenuos, ¿m? Sabemos que todos estos personajes posiblemente van a morir. ¿M? Entonces, es esa normalidad que ellos intentan tener en el momento, pero que nosotros sabemos que no va a durar. ¿M? Los Finzi Contini anhelaban el gueto. Era en el gueto, evidentemente, que soñaban de ver encerrados a todos, preparados, tal vez, en vista de aquel bello ideal, a parcelar la barca del duque, así se llama la casa de los Finzi Contini. Esto es una referencia muy interesante porque según la novela, este terreno donde está la casa originalmente era los duques de este, que después va a ser comprado por el abuelo Moisés, así se llama, Moisés Nicole, Moisés Finzi Contini, muy bíblico el nombre, que logra comprar este terreno para su familia y logra crear una identidad. Entonces, el nombre tampoco es casual. Para hacer una especie de kibutz bajo su alto patronato. Ellos eran libres de hacerlo. Entonces, un poco esta es la crítica que hace el papá, ¿no? A que el hijo vaya a ese jardín que no es ideal como él piensa, porque al fin y al cabo sigue siendo un encierro. ¿M? Y acá está la voz del papá, que nos hemos dado cuenta por citas anteriores, que es un italiano orgulloso de ser italiano. Entonces él dice, nuestra familia salió del gueto, porque nosotros tenemos que volver a ese gueto, así sea un gueto que nos permita una normalidad. Después, este es un tema muy interesante, el hermano de Nicole se llama Alberto, y yo creo que es uno de los personajes que últimamente ha recibido una mayor atención por un tema muy interesante, que es el de la homosexualidad. Basani es un autor que habla abiertamente de la homosexualidad, no siempre de manera positiva, pues uno de esos ya les voy a contar un poco de eso, o sus personajes homosexuales mueren. ¿Mm? Esta es una imagen de Filippo de Pisis, que es un pintor de finales del siglo XIX. Un poco sus desnudos masculinos han sido analizados como los desnudos de Luis Caballero, con toda una erótica del cuerpo masculino. Y acá Alberto se nos convierte en el personaje más triste, o yo creo el que va a tener un destino un poco feliz, pero al mismo tiempo triste, porque él va a estar encerrado en la casa por su condición de judío, que no le va a permitir salir, por una enfermedad que lo vas a terminar matando, pero que en el momento de la novela no sabemos qué tiene, y por el tema de ser o de posiblemente ser
homosexual. Esto es una cita ya de la tercera parte. La tercera parte es cuando por fin el protagonista entró a la casa. Entonces la novela se organiza de la siguiente manera: el epílogo, el prólogo etrusco, la primera parte que es como la historia de la familia, la segunda parte que es el jardín, la tercera la casa y la cuarta que es el alejamiento de esa casa ideal y el descubrimiento del personaje. ¿Mm? Eh, y entonces acá ya por fin entra al cuarto Alberto. Tuve la posibilidad de conocer algunas cosas: parte de la cama cubierta con una manta de lana de cuadros rojos y azules de tipo deportiva, a los pies del lecho un puff de cuero, colgado en la pared al lado de la pequeña puerta del baño, también semiabierta, un desnudo masculino de Piscis montado en un simple marco. No sabemos cómo se vería el desnudo, la novela no hace énfasis, pero posiblemente se ve así. Esta es una referencia como que ha también llevado muchas, tal vez, como reflexiones en torno a este tema, pero sí tiene un sentido narrativo porque el personaje de esta novela es el mismo protagonista de esta novela acá, que son Los Anteojos de Oro, que tiene como protagonista a un otorinolaringólogo, Athos Fidagatti, así se llama, que es abiertamente homosexual. ¿Sí? Entonces acá hay una comparación entre la homosexualidad y el judaísmo, entendidos como condiciones o como formas de ser, no condiciones, como identidades que van a llevar a que sus representantes sean marginalizados. Fidagatti se va a suicidar al final de la novela. Esta es una escena de la adaptación que se hace en los años 80, se la recomiendo. Y entonces la homosexualidad y el judaísmo, tal vez dos cosas que uno no pensaría juntas, se igualan en la narrativa de la novela, porque los dos, tanto, o sea, los dos van a ser personajes o van a ser temas que van a llevar a sus personajes al límite. En el caso de Fidagatti, pues va a ser asesinado. En el caso, se va a suicidar, perdón. Y en el caso de los miembros de la comunidad judía, pues van a ser asesinados en este proceso de eliminar lo diferente. Esta es una cita muy bonita. El protagonista está con este sujeto que les decía, socialista, malnante, y están hablando sobre el tema, pues, de que este médico se ha suicidado. Nosotros sabemos que el narrador protagonista es ese mismo narrador protagonista de esa novela que habla sobre este médico. El otro personaje no lo sabe. Y acá hay una frase muy bonita, la verdad, creo que es de mis frases favoritas de la novela. Yo, al contrario, sostenía que el amor justifica y santifica cualquier cosa, incluso la pederastía. No vamos a entrar en este tema de cómo se define la homosexualidad con estos términos. Sigue siendo una novela hija del siglo XX y de todo su discurso médico sobre la homosexualidad. De hecho, el amor, cuando es puro, es decir, totalmente desinteresado, siempre es anormal, asocial, etc. Es como el arte, agregué, que cuando es puro, por ende es inútil, disgusta a todos los curas de todas las religiones, incluida la socialista. Pues acá hay una cantidad de referencias que se están sacando, por ejemplo, qué es una definición del amor, y acá podemos entrar a todo el tema de, pues, cómo la literatura ha representado el amor y qué significa el amor, un poco, los análisis que hace Julia Kristeva en su libro Historias de Amor, ¿no? También está toda una definición del arte, ¿no? Del arte como algo inútil. Y finalmente esta crítica a los socialistas, en la figura de Malnante, que aún así en sus preocupaciones, ¿no?, políticas van a seguir discriminando a ciertos representantes o a ciertas personas que tienen una identidad. ¿Mm? Por eso les digo, Alberto, pues, es judío, va a estar encerrado en su casa todo el tiempo, pues esta casa aristócrata, ¿no? Pero como ya nos hemos dado cuenta, esta condición aristócrata va a generar un resentimiento dentro de la comunidad de Hebrea de Ferrara, va a estar condenado a la muerte, a su enfermedad, y esto es una referencia que la novela nos hace claro. Como el primer hijo de los papás de Alberto y Nicole, el profesor Hermano y la señora Olga, murió de una enfermedad, esos papás van a estar constantemente obsesionados con la enfermedad de sus hijos, que sus hijos no se enfermen, por eso los encierran, por eso evitan el contacto con el mundo. Pero aún así, la enfermedad va a llegar a Alberto y lo va a asesinar. Y una homosexualidad que es muy problemática porque constantemente está siendo velada, está siendo ocultada.
Entonces Alberto es el que sufre pues 3 confinamientos, pero que al mismo tiempo su enfermedad, al hacerlo morir ahogado en el 42, pues va a evitar que lo deporten a los campos de concentración y va a ser el único que va a reposar en la tumba familiar. ¿Mm? Es una cosa muy interesante estas reflexiones sobre Alberto como personaje. Los Finzi Contini tienen una adaptación cinematográfica de los años 70 de Víctor da Sica. La película a mí personalmente no me gusta. Hacen a Alberto un poco snob como un personaje muy plano, pero cuando uno mira este trasfondo se da cuenta que Alberto tal vez es uno de los personajes más complejos que merece la pena verlo de una nueva manera, con unos nuevos ojos. Y ya entramos al tema de la memoria, que es la última parte de esta exposición. Luis, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Tranquilo, Ah, Diego. bueno, listo. El tema de la memoria es muy interesante porque los tiempos siempre se están mezclando en la novela. El presente, el pasado, el futuro no existen, porque incluso en ese presente que se quiere volver eterno, aparece el futuro. Esta es una de las imágenes más bonitas, es el último capítulo de la parte tercera y se hace en la conmemoración del Pesaj, que es la cena que conmemora la huida a Egipto de la comunidad hebraica. No creo que sea gratuita esta referencia, que se haya elegido esta fecha religiosa para contar la, el futuro asesinato de la comunidad. Esto es, ya pues el protagonista está comiendo con su familia, es una cena bastante em, triste porque el peso de las leyes raciales está ahí, los familiares constantemente van a estar hablando de la situación que parece no tener un fin y que los va a llevar al extremo. En algunos años, gran parte de ellos serían devorados por los hornos alemanes. Seguramente no imaginaban que terminarían así, ni siquiera yo lo sospechaba. Sin embargo, ya aquella noche los veía tan insignificantes en sus rostros ocultos por los sombreros burgueses, tan desadaptados a valorar el alcance real del hoy y a leer el mañana. Incluso entonces parecían envueltos en el aura misteriosa de la fatalidad escultural que ahora los cobija en la memoria. Yo creo que es una de las citas más interesantes y pues imaginarse en esa posición, yo creo que es muy difícil para pues, muchos de nosotros, no hemos vivido esa situación, eh, incluso en un país como Colombia, creo que, o por lo menos desde mi contexto personal, nunca he tenido que vivir una de estas experiencias traumáticas que han dejado 50 años de guerra y que no me ha permitido tener un tipo de reflexión de esto. ¿Mm? Saber que en esa escritura de la novela estoy escribiendo a la gente que ya no existe. ¿Mm? Y acá esta frase me parece siempre muy interesante, o este párrafo, esta parte ni siquiera yo lo sospechaba. ¿Mm? Es ese narrador que sabe que está escribiendo desde el presente, que sabe que lo que pasó sucedió, pero no entienden cómo. ¿Mm? Obviamente la crítica a esta burguesía de que los como volvió pasivos ante la situación, y esto es más bonito aún, desadaptados a valorar el alcance real del hoy y a leer al mañana. Básicamente es una familia o una comunidad que está obsesionada con el pasado. Y esa obsesión por el pasado, según el narrador protagonista, no les va a permitir ver el presente y el futuro. ¿Mm? Este es el capítulo muy interesante porque este clima lúgubre va a contrastar después con la celebración del Pesaj, que van a ser los Finzi Contini, el protagonista va después a correr a mitad de la noche a la casa de ellos, va a entrar, va a ser el momento en el que besa a Micol, y ahí va a iniciar su caída en desgracia, un poco de este jardín del Edén. Y en el caso de la familia Finzi Contini, la cena es alegre. Ellos están riendo, están comiendo dulces y están jugando. Y juegan con una especie de urna de metal, de plata, que adivina el futuro. ¿Mm? Y entonces, aún en esta felicidad, el futuro está cerca, porque hacen una pregunta sobre una hipotética guerra y quién la ganaría. Y el, el jarro dice, los rusos. Pues hay que acordar que pues, los rusos fueron los primeros que llegaron
a la toma de Berlín y pues ayudaron bastante después de un cierto momento a que se acabara el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hacen una referencia a Micol sobre el matrimonio, según el narrador, la jarra enloquece, no da una respuesta concreta. ¿Y esto a qué se debe? A que, bueno, en un lado el nombre Micol no es gratuito, es una referencia al Antiguo Testamento, es una de las esposas de David, y es una de las esposas de David que no les da hijos. No le da hijos, entonces pues su nombre ya nos va a decir que ni ella ni su hermano pues van a terminar o van a permitir que ese linaje de los Finzi continúe y siga. Por el otro lado, es un poco como este mensaje ambiguo, se debe a que algunos autores han dicho que Nicole sí se casa con el narrador protagonista, pero en la fantasía de este, y que en ese intento de adivinar el futuro, lo que nos está señalando es ese punto de ficción en el cual sabemos que Nicole existe solamente gracias a la narración, que existe por la memoria del protagonista. Entonces, su futuro, que todos sabemos cuál va a ser, en ese momento es incierto. ¿Mm? Y así van a jugar toda la noche con esta urna que les dice el futuro, pero que solamente con Nicole va a estar enloquecida porque no va a poder decir si se va a casar o no. Y acá está ya la última página de la novela, el último párrafo, en el cual nos damos cuenta de algo. Nicole es uno de los personajes más reflexivos de la novela. Su lenguaje, este dialecto familiar, para explorar el jardín, para referirse a las plantas, ¿m? Para referirse a su familia, para incluso referirse al protagonista. Esto es un dato que no deja de dejarse pasar por alto. La protagonista, Nicole, es la única que le pone un nombre, por lo menos un sobrenombre, a nuestro narrador protagonista, que es Celestino, que hace referencia a uno de los personajes que pone Dante en la Divina Comedia en el infierno, el Papa Celestino. Entonces, pues ahí también hay toda una lectura de qué significa ese nombre y qué va a ser el nombre que una prostituta hacia el final de la novela le va a decir a nuestro narrador protagonista antes de tener relaciones sexuales. ¿Sí? Celestino, porque tiene los ojos celestes. Y al mismo tiempo, Nicole siempre, el protagonista le dice moderna, ella le dice, Nicole es moderna, libre, pero al mismo tiempo tiene una tristeza. Ella acá no lo puso esta cita, ella siempre hace una defensa a que los objetos también tienen que morir, a que está bien conservarlos, pero todo objeto tiene un fin. El tiempo pasa y los objetos mueren también. Pero al mismo tiempo, ella está obsesionada con ese pasado que es su familia. Cierto es que, casi adivina en su próxima muerte y de los suyos, Nicole le repetía constantemente a Malnante que a ella no le importaba nada su futuro democrático y social. Ella el futuro en sí mismo lo detestaba y prefería más le vierge, le vivaz, le bel aujourd'hui y sobre todo al pasado, al dulce y querido, piadoso pasado. Esta cita, esta palabra, este verso en francés hace referencia a un poema de Mallarmé sobre el presente. Entonces, nos damos cuenta que Nicole un poco también se la ha leído como el ángel de la historia de Benjamin. Si bien el progreso, el futuro la empuja, ella está volteada hacia lo que es el presente y el pasado. ¿Mm? A mí me parece muy bonito que pues, el narrador, protagonista, termine la novela con esta cita porque nos muestra una mujer, a un personaje muy consciente de la realidad. Esa conciencia de que por medio del pasado por lo menos va a permitir que el presente exista. ¿Sí? Y miren cómo se refiere al pasado, dulce, querido, piadoso. No es como el presente. ¿Sí? Y esto es una cosa que siempre ha estado ahí a lo largo de la novela. Esto es una novela de formación, es como esta palabrota alemana, Bildungsroman, muy común en la crítica literaria, pero que fue un género narrativo muy común en el siglo XIX y en el siglo XX, pues que es una novela que nos presenta una evolución del personaje desde un momento de infancia hasta una adultez, en los que va a adquirir una identidad. Obviamente, la primera guía, un poco como Beatriz, va a ser Nicole en la educación sentimental del protagonista a lo largo de la parte primera, segunda y cuarta. En un momento, pues el protagonista se obsesiona y un poco acosador. Constantemente está besando a Nicole, constantemente le está haciendo show de celos y demás. Esto es una parte que me parece muy problemática. Y Nicole en un punto lo frena y le dice, es que tú y yo somos como hermanos, tú y yo no vamos
a poder tener una relación sentimental. Y hace una comparación muy bonita, y es que cuando Nicole y el protagonista estaban en la sinagoga de chiquitos en alguna festividad especial, ella siempre lo miraba con tristeza porque sentía que no tenía como un padre. Entonces ella quería que él fuera parte de su familia, que es lo que ella hace en la parte segunda y en la parte tercera de manera indirecta, es unir a este personaje a su familia, ¿m? Que en cierta medida es el narrador protagonista el que nos va a permitir conocer a esta familia y su legado, ¿no? Después el profesor Hermano y el deber con la historia judía, que fue lo primero que analizamos cuando le entrega estos opúsculos venecianos y le comenta sobre esta poetisa veneciana judía. Malnante y la educación política y sexual, este personaje Giampiero Malnante a lo largo de la parte cuarta y la parte tercera, constantemente reta al narrador protagonista y a Alberto a que reflexione sobre la realidad política del momento. Él también va a hablar en dialecto, pero en dialecto milanés, y nosotros sabemos que al final de la novela, o pues gracias al prólogo, sabemos que él va a morir en Rusia. Él va a ser parte de estos soldados que participan en la campaña para salvar a Rusia, pero va a morir. Eh, y acá, pues es el único personaje, o Malnantes, el que permite una educación sexual. Como les comenté en el capítulo 9, pues ellos toman unos vinos, se van a recorrer la ciudad y entran a un prostíbulo. ¿Sí? Y acá Malnante no va a tener relaciones con ninguna de las prostitutas presentes, se va a sentar incluso a hablar con una de ellas, pero entonces el que invita al personaje a adquirir esa educación sexual, que ese amor que siente por Nicole, como Dante siente ese amor por Beatriz, no sea ideal, sino que se materialice. Obviamente acá todo el mundo, o la gran parte de la crítica, ha establecido como un momento de decadencia moral, ¿no? Que pasamos del jardín de Edén, donde está esta Beatrice que nos educa, nos muestra la familia, nos habla, ¿no? De este pasado ideal, ¿sí? A llegar a un momento pues, de embriaguez y pues teniendo relaciones con una prostituta. Creo que es una lectura un poco moralista, pero lo que sí no me parece interesante es cómo Malnante también le ofrece toda una educación diferente a este personaje, que es una persona judía de 20 años, 22 años, está en pleno proceso de formación. Finalmente está el padre y la educación práctica. El último capítulo de la parte cuarta es el capítulo 10. El protagonista entra y el papá le dice, bueno, son las 2 de la mañana, hablemos. Y hay una escena muy bonita. El papá le dice, bueno, fuiste un prostíbulo, ¿sí? Como yo entiendo que tú vayas, no pasa nada. Si tienes alguna cosa rara en tu cuerpo, notifícamelo. O sea, Malnate le dio una educación sexual. Acá el papá está hablando de enfermedades de transmisión sexual en una novela que pues tiene que lidiar con el tema del genocidio, de la Shoah, de la comunidad hebrea, pero que también hace parte de esta educación. Y acá en este momento el protagonista entabla un diálogo con el papá y reconoce que él sí le tiene mucho que enseñar. Y el papá le dice, aléjate de los fins y contini, sigue una vida normal, intenta tener un trabajo, intenta terminar tu carrera, ¿m? Y el hijo lo va a tomar. ¿A qué va a pasar? Si bien las novelas de formación nos ofrecen este ideal eh, de que el personaje va a tener un camino que le va a permitir enfrentar la realidad que después va a tener de esta formación, acá lo que tenemos es que es una formación que no va a servir para nada. Toda esta educación sentimental, este deber, este tener una relación con la comunidad judía, la educación política, la sexual, no va a servir para nada, porque nada o nadie va a estar preparado para lo que fue el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una educación, una buena formación un poco inútil, entre comillas, que no va a llegar como a una finalidad precisa. Y esta idea de la novela de formación la podemos extrapolar a 2 o 3 novelas más de los de Finzi Contini, del ciclo de Ferrara, que como les dije es esta de los Anteojos de Oro y esta de Detrás de la Puerta, porque esas dos y El Jardín de Finzi Contini comparten el mismo protagonista. ¿Sí? Que entonces tendríamos una educación o pues una historia que va desde la infancia hasta un poco el 42, 43, que el narrador protagonista nos informa que estuvo encerrado en la cárcel. ¿Sí? Y pues hasta el 57, que es ese momento en el que él escribe la novela. La memoria y la escritura y la narración, que es un tema que yo creo que está siempre ahí presente, ¿sí? Y es que los va a llevar, a un poco ya lo voy a decir, que ya es, creo es la última parte de la presentación, entender la novela como un monumento, como ese monumento fúnebre para los Finzi Contini y para todos aquellos judíos que no recibieron una sepultura.
Esto es nuevamente el prólogo. Acá está hablando una niña que acompaña al protagonista y a sus amigos hasta el recorrido en las tumbas etruscas y dice, ahora que lo dices así, dijo dulcemente, me haces pensar que también los etruscos vivieron y los quiero también a ellos, como todos los otros. Entonces un poco acá lo que siempre se ha dicho es que esta frase es, después de esta frase viene una página más y empieza la novela como tal, es eso. Así estas personas hayan muerto, ¿sí? Y no haya alguien que los pueda llorar. Todos tenemos un deber con llorar esta historia, con reconocer a esta memoria que nos habla. ¿Sí? Entonces, eso es muy bonito y es toda esta comparación entre los etruscos y los judíos, ¿no? Que son pueblos igual de antiguos, las tumbas etruscas que no son tumbas, sino búnkers judíos, alemanes, eh, de tumbas que son tumbas, pero que no son intentos de tener una casa viva. ¿Sí? Y es muy bonito, la verdad, esa comparación y tener esta clave que yo creo que siempre nos va a servir para la memoria y es ese querer, o sea, ese, en italiano es ese voler bene, o sea, como quererles bien, como preocuparse por ellos, por esa preocupación ante esta historia que si bien no puede ser la de nosotros, sí tiene algo que contarnos. Finalmente, ya acá a través del epílogo, perdón, es mi historia con Nicole Finzi Contini termina acá. Y también es justo que esta historia termine. Todo lo demás que pueda agregar a este relato no tiene relación con ella, sino conmigo. La novela es una novela para Nicole, es una novela para la familia Finzi Contini, es una novela para todos aquellos que no pudieron ser sepultados en sus tumbas. ¿Mm? Todo lo demás no importa, porque a nosotros lo que nos interesa es esa historia que se narra desde el verano del 39 del verano del 38 al verano del 39. ¿Sí? Esto es toda esta idea de lo que es la memoria y la memoria cultural, un poco a partir de lo que propone Jan Assmann, en las que hay varios niveles, hay varios tiempos, hay varias identidades y varias memorias. Tenemos la memoria individual, la comunicativa y la cultural. Yo creo que lo que la novela hace es jugar con estos tres escalafones y todo lo que está asociado a esos términos. Pues tenemos una historia subjetiva, la de un amor de adolescencia, enmarcada en un contexto social que es el auge de las leyes raciales que van a ser esta eh, puerta a los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y un tema cultural, ¿sí? Que es cómo narramos la historia de la comunidad hebrea que sufrió una Shoah, y no solo esta comunidad hebrea, sino todas estas otras comunidades que también tienen y deben contar una historia del trauma. Y ya acá es lo que yo les decía, la novela con un monumento. Y mi corazón se apretaba con el pensamiento de aquella tumba instituida, parecía, para garantizar el descanso perpetuo su primer mecenas, este es el bisabuelo de Alberto y Nicole, Moisés. De hecho, solamente Alberto, el hijo mayor y muerto en el 42 de un nifrogranuloma, básicamente se le inflamó acá la garganta a Alberto y no podía respirar, muere ahogado, tal vez un poco muy presente esta enfermedad hoy más que nunca, fue sepultado acá, mientras que Nicole, la segunda hija, el profesor hermano, el padre, la señora Olga, la madre, y la señora Regina, la anciana madre de la señora Olga, todos deportados en el otoño del 46 a Alemania. ¿Quién sabe si encontraron alguna sepultura? Nosotros no sabemos qué pasó con sus cuerpos, pero su existencia, sus cuerpos, van a existir en estas páginas de la novela que, como las tumbas etruscas, nos van a permitir darnos cuenta de esos objetos que ellos tenían en ese día a día y saber esas dinámicas, por lo menos de esa familia, durante el 38 y el 39. ¿Listo? Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si haya alguna pregunta o demás, no sé. Bueno, voy a leer acá una pregunta que me hace Martín Camargo en el chat. Se puede conjeturar que la novela El Jardín representa el uso del sistema de la lengua como dialecto, pero que en su melancolía nos recuerda que no podemos escapar del bosque semiótico del pasado y el presente. Yo creo que sí, Martín, tiene mucho sentido esto. Esto es un jardín que, les insisto, no es un jardín, es un parque. Y a medida que uno va caminando en ese parque, siempre va a haber muchas ruinas. Entonces hay una barca que está deshecha, hay una carroza, ¿sí? Entonces es esa idea de que pues hay un lenguaje subjetivo para escribir la realidad, pero que siempre va a estar atado al pasado y al presente, ¿sí? Eso es muy bonito. Incluso Micol no habla en un futuro,
El futuro no es un tiempo que se utiliza mucho en la novela, y si se utiliza es justamente para referir constantemente a ese tiempo que se va a eliminar, a esa muerte que va a venir. Uy, me pasé bastante, de verdad, qué pena con ustedes, era las 5, son las 5:21, qué pena. No sé si haya otras preguntas en Facebook, Lucho. En Facebook. Eh, ¿Por qué hablar de la comunidad hebrea? El pueblo hebreo es un pueblo antiguo que está extinto, por lo tanto no existe la modernidad. La forma de recordarse es comunidad judía. Eh, un poco acá entiendo la pregunta. Yo lo que hice fue un poco es la novela constantemente utiliza ese término, hebreo. Y es una idea también que yo creo que nos da el prólogo. No es un pueblo muerto, porque si bien es igual de antiguo a a los etruscos, sigue vivo, ¿no? Yo creo que también acá hay pues un tema todo de qué es eso que nosotros entendemos como hebreo y como judío. Yo no sé si ustedes vieron, no le va a hacer, pues Netflix no está pagando la charla, pero Netflix sacó esta serie de Unorthodox, poco ortodoxa, que es esta historia de de Esti, perdón, en una comunidad ultra ortodoxa en Nueva York, que constantemente está haciendo referencia a estas 6 millones de almas que se perdieron para la comunidad y deben ser constantemente, o sea, deben ser como repuestas de alguna manera, ¿no? Por eso las mujeres tienen que constantemente tener hijos, ¿no? Y es esa idea muy bonita, pues, de un pueblo que todavía tiene que rehacerse. Entiendo, pues, el comentario de Facebook, de pronto, eh, sí, era mejor referirse en judío, pero me parece que la novela también juega entre hebreo y judío. Por otra parte, quienes fueron cómplices con el fascismo fue el movimiento sionista, el cual es el que predomina hoy en día en el Israel moderno. Bueno, eh, no sabría eso, pero sí, digamos que hay también toda una referencia sobre el tema del sionismo. La novela, en una parte que me parece súper interesante, están hablando del Sion, dónde van a poner Sion. Y el protagonista dice, estaban pensando poner Sion en Alaska, en África, en Etiopía, ¿sí? Como que tampoco es esta idea de que la nación, un poco la construcción del Estado de Israel, es un Estado muy político, tiene muchos problemas. Yo, más que sea fan del Estado de Israel, soy muy crítico ante las realidades que pueden haber sucedido en Israel y que suceden hoy en día, pero sí nos habla de una historia y un pueblo que, esta idea de que un pueblo tiene una tierra, tiene una lengua, tiene una cultura y tenemos esta nación, eh, tierra, patria que nos representa. ¿Dónde encontrar el último cuadro? Bueno, el de Filipo de Pisis, es ponerlo en Google. Esto lo saqué de una página que se llama Artsy, eh, que pues tiene algunas imágenes de él. Filipo de Pisis, lo que les insisto es la referencia a a la historia del arte que se hace constantemente a la novela. Esto es una novela que juega mucho con la literatura y el arte, entre la relación texto-imagen. Siempre está colocada de una manera muy casual, ¿no? Como muy casual, no, muy pensada, ¿no? En un tema de una tesis, de una reflexión política, una reflexión de un Estado, una nación, pero al mismo tiempo como una clave de lectura para entender la identidad de género de alguno de los personajes. No sé si haya otra pregunta por ahí o no sé si algún comentario general. ¿No? En Facebook estamos al día, Diego. Listo. No sé si alguien de los que están acá en la sala de Zoom también tenga alguna pregunta o algún comentario general. De verdad, mi invitación es que lean la novela Acantilado, creo que es, o Pretextos. Tiene una traducción muy bonita. Y vale la pena leerla. Creo que tiene muchas cosas que contarnos a nosotros para nuestro presente histórico acá en Colombia, y creo que se pueden sacar cosas muy interesantes, de un ejercicio comparativo muy bonito. Pues no sé si no hay más preguntas, pues de verdad, muchas gracias. Los invito a las charlas que siguen el resto de la semana. Creo que es un ejercicio muy bonito y nos da un poco de paz, tranquilidad, tener estos espacios de reflexión. Y nada, pues si algunos tienen alguna pregunta o algo así, pues no sé si pueda dejar el mail y yo con mucho gusto pues hablamos. Basani de verdad es uno de mis autores favoritos. Estoy en ese proceso de releerme toda la novela de Ferrara. Se me olvida de Bolsillo, la editorial de Bolsillo, tiene toda la novela de Ferrara traducida al español, también para que le echen una ojeada. Y nada, espero que les haya gustado mucho y pues
que se animen a leer Basani y pues feliz tarde a todos.